La épica del átomo, un viaje profundo al milagro cósmico. Hace unos 13.800 millones de años, el universo surgió de la nada con una gran explosión, el Big Bang. Este evento extraordinario dio lugar a la creación de los átomos, los ladrillos que conforman la realidad. Pero, ¿cómo se formaron los átomos? ¿Qué condiciones se dieron para que existieran? Veamos este milagro cósmico. Para que los átomos se formaran, se necesitó una combinación perfecta de factores. La temperatura, el número de partículas, las fuerzas y sus intensidades tuvieron que ser exactas en cada instante de la explosión. Cualquier variación mínima habría impedido el nacimiento del universo tal como lo conocemos. El universo y los átomos que le dan forma surgieron gracias a equilibrios específicos. Gracias a ellos, hoy podemos observar la diversidad y la belleza de la existencia, desde las cumbres nevadas del Himalaya hasta el plástico de una botella de agua. Todo lo que vemos, tocamos y sentimos tiene su esencia en el misterio infinitesimal de los átomos. El átomo, un milagro infinitesimal. Los átomos son tan pequeños que desafían nuestra percepción. Su diámetro es de 1/1000 de milímetro, una medida casi abstracta. Para hacernos una idea, imaginemos una llave que solo nos permitiría ver los átomos si la ampliáramos al tamaño de la Tierra. Entonces, los átomos se parecerían a cerezas. ¿Qué se esconde en esta estructura diminuta? Cada átomo está compuesto por un núcleo y unos electrones que giran a su alrededor. Dentro del núcleo, hay protones y neutrones. Es una danza cósmica entre partículas, una coreografía que imita la sofisticación del universo. Las fuerzas fundamentales que rigen el universo son las que dirigen esta epopeya. Se crearon en los instantes posteriores al Big Bang. Su armoniosa interacción da vida a los átomos, a la materia misma, siguiendo proporciones delicadas y un equilibrio preciso. Michael Denton y Paul Davies, asombrados por esta coreografía cósmica, reconocen la extraordinaria precisión que sostiene el universo en expansión. El espacio en el átomo, entre la nada y el todo. Dentro de este reino infinitesimal, hay un vasto espacio vacío entre el núcleo y los electrones. Este espacio, en su aparente nada, nos confronta con una analogía cósmica. Entre las estrellas en el firmamento, también hay enormes distancias deshabitadas. En ambos casos, un orden prevalece, un misterio que desafía nuestra comprensión. El poder del átomo, energía deslumbrante y peligrosa. Este viaje al átomo revela su dualidad asombrosa. Los átomos no solo son los bloques de construcción de la realidad, sino que también esconden una energía deslumbrante que ha dado forma a la realidad misma. Desde la construcción de canales que unen océanos hasta eventos trágicos en Hiroshima, Nagasaki o Chernóbil, los átomos han demostrado su poder y su peligro. Los átomos son un milagro cósmico, una maravilla de la naturaleza que nos invita a reflexionar sobre el origen, el sentido y el destino del universo y de nosotros mismos. Las fuerzas fundamentales en el universo. Las leyes de la física universal se originaron después del Big Bang, la gran explosión que dio lugar al universo y a los átomos. Estas leyes se basan en las 4 fuerzas fundamentales, como las conoce la física moderna actual. Estas fuerzas se formaron junto con las primeras partículas subatómicas en instantes específicos elegidos, como consecuencia inmediata del Big Bang, para constituir el orden y sistema del universo. La interacción en el cosmos de esas fuerzas es lo que permite la existencia de los átomos, constituyentes de la materia. Se las denomina fuerza de atracción de masa o fuerza gravitatoria, fuerza electromagnética, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil. Cada una posee intensidad y campo de impacto distintos. Las fuerzas nucleares fuerte y débil operan solamente a escala subatómica. Las otras dos gobiernan el ensamblaje de los átomos o, en otras palabras, de la materia. El orden tan preciso en la Tierra es el resultado de la delicadísima proporción o armonía entre las fuerzas mencionadas. Una comparación entre ellas brinda una conclusión muy interesante. Toda la materia que fue creada y dispersada en el conjunto del universo después del Big Bang fue formateada por medio del efecto de esas fuerzas con diferencias de hasta 40 órdenes de magnitud entre ellas. La fuerza nuclear fuerte, la potencia gigantesca en el núcleo. Hasta ahora venimos viendo cómo fue creado el átomo instante a instante y los delicados equilibrios que lo permitieron. Vimos que todo lo que nos rodea y nosotros mismos estamos constituidos por átomos, los cuales a su vez están compuestos de muchas partículas. ¿Cuál es la fuerza que mantiene juntas a todas las partículas que forman el núcleo del átomo? Esa fuerza es la más potente de las 4 y la que mantiene la integridad del núcleo. Se llama la fuerza nuclear fuerte. Esta fuerza asegura que los
protones y los neutrones en el núcleo del átomo permanezcan juntos y así se forma este. Es tan potente que los protones y neutrones casi llegan a ligarse, motivo por el cual a estas partículas diminutas se las llama gluones, en el sentido latino de aglutinar, es decir, se trata de partículas subatómicas aglutinantes. El vigor de esa unión se gradúa de un modo muy delicado. Su intensidad ha sido dispuesta específicamente, de forma que los protones y neutrones mantengan entre ellos cierta distancia. Si esta fuerza hubiese sido levemente más potente, los protones y neutrones habrían colisionado entre sí, y si hubiese sido levemente más débil, se habrían dispersado. Posee el justo grado requerido para la formación del núcleo del átomo después de los primeros segundos del Big Bang. Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki sirvieron para comprobar lo destructiva que es la fuerza nuclear fuerte una vez que se libera. Lo único que a la bomba atómica la hace tan potente es la liberación de pequeñas cantidades de esa fuerza encerrada en el núcleo del átomo. Luego veremos esto más detalladamente. La fuerza nuclear débil, el cinturón de seguridad del átomo. Uno de los factores más importantes que permiten mantener la estabilidad de la Tierra es la armonía dentro del átomo, pues asegura que las cosas no se desintegren repentinamente o emitan radiaciones dañinas. La fuerza nuclear débil es la que regula el equilibrio entre protones y neutrones en el núcleo del átomo. Esta fuerza juega un papel importante en el mantenimiento del núcleo que contiene alto número de protones, como el del uranio. Gracias a ella, algunos protones se transforman en neutrones, liberando electrones y neutrinos. Este proceso se llama desintegración beta y es el responsable de la radiactividad natural. La fuerza nuclear débil también es la que permite que el Sol brille y que la vida exista en la Tierra. En el núcleo del Sol, la fuerza nuclear débil hace que algunos protones se conviertan en neutrones, formando átomos de helio a partir de átomos de hidrógeno. Este proceso se llama fusión nuclear y es el que libera enormes cantidades de energía que llegan a la Tierra en forma de luz y calor. La fuerza nuclear débil tiene un alcance muy corto, de solo una milésima de millonésima de milímetro. Sin embargo, su efecto es crucial para la existencia y la evolución del universo. Si esta fuerza hubiese sido levemente más fuerte o más débil, las estrellas no habrían podido formarse o habrían explotado rápidamente. Tampoco habría habido suficientes elementos pesados para formar los planetas y la vida. La energía oculta en el núcleo. Como hemos dicho que la fuerza que mantiene a los neutrones y protones juntos en el núcleo del átomo es la fuerza nuclear fuerte. La enorme energía de esta se manifiesta por medio de la liberación de una pequeña parte de la misma. Su magnitud depende del tipo de elemento que la produce, porque la cantidad de protones y neutrones en el núcleo de cada uno de los átomos es distinta. Cuanto más grande es el núcleo, mayor es la cantidad de neutrones, de protones y la magnitud de la fuerza que los enlaza. Es dificilísimo quebrantar esta última en un núcleo grande. Cuanto más se distancian las partículas unas de otras, al igual que la cuerda del arco cuando se tensa, buscan volver a su posición anterior con mayor vigor. Pensemos un poco sobre esto y después analicemos las características de dicha fuerza, de qué modo puede la misma adecuarse o ajustarse también en un espacio tan pequeño. Descubierta después de años de investigaciones en las que intervinieron miles de personas, no produce ningún daño mientras nadie se meta con ella. Pero si se empieza a manipularla, en algún momento puede convertirse en asesina de millones de individuos. Mediante dos técnicas que liberan la extraordinariamente potente fuerza encerrada en el núcleo del átomo, llamadas fisión y fusión, se puede producir ese efecto devastador. Aunque dichos procesos comienzan aparentemente en el núcleo del átomo, en verdad involucran a los componentes de este. La reacción conocida como fisión es un proceso en el que el núcleo del átomo se fragmenta, y la reacción llamada fusión ocurre cuando una gran fuerza junta a dos núcleos. En una u otra se libera una tremenda cantidad de energía. El otro elemento de los átomos, los electrones. Los electrones son partículas que rotan y giran alrededor del núcleo del átomo de modo similar a como lo hace la Tierra sobre su propio eje y alrededor del Sol. Dicha rotación es incesante, perfecta y sigue un sendero que llamamos órbita. No obstante, los tamaños del Sol y de la Tierra son en proporción muy distintos a los existentes entre los elementos del átomo. Si a este lo hacemos tan grande como nuestro planeta, el electrón sería del tamaño de una manzana. Decenas de electrones que giran en un área tan pequeña que resulta invisible incluso a los microscopios más poderosos, crean un tráfico muy complejo dentro del átomo. Lo más notable aquí es que dichos electrones que rodean al núcleo y están blindados con una carga eléctrica no sufren el más leve accidente. En realidad, cualquier pequeño percance dentro del átomo provocaría un desastre en el mismo. Pero como dijimos, eso no sucede. Toda la operación transcurre de modo perfecto. Los electrones que giran alrededor del núcleo a la velocidad pasmosa de 1000 km por segundo nunca colisionan
entre sí. Es muy sorprendente que esos electrones que no se diferencian entre ellos sigan órbitas distintas. Resulta obvio que se trata del producto de una creación consciente. Si hubiesen tenido masas y velocidades diferentes, podría presentarse como natural que se ubiquen en órbitas distintas alrededor del núcleo. El orden de los planetas en nuestro sistema solar sigue esa lógica, pues poseen masas y velocidades distintas y se ubican naturalmente en órbitas diferentes alrededor del Sol. Pero el caso con los electrones es totalmente distinto, ya que son exactamente iguales. ¿Cómo es que los electrones siguen órbitas distintas alrededor del núcleo sin hierros? ¿Cómo es que no colisionan aunque son de una dimensión increíblemente pequeña y se mueven a velocidades inauditas? Estos interrogantes nos conducen a una sola verdad: dicho orden y equilibrio delicado son creaciones perfectas de Dios. El átomo en el espejo de la existencia, un director cósmico. Finalmente, reflexionemos sobre la existencia misma. Desde la respiración hasta el contacto con el mundo que nos rodea, cada interacción revela una sinfonía invisible de átomos. ¿Cómo puede esta vasta orquesta de partículas operar en armonía? La noción de que un átomo específico pueda ser el director se desvanece ante la complejidad del universo. ¿Quién guía este baile cósmico? La respuesta nos lleva a reconocer la presencia de un creador, un arquitecto supremo, cuya sabiduría se manifiesta en cada átomo, en cada rincón de la existencia. Así, en esta epopeya de átomos y fuerzas cósmicas, encontramos un relato que nos asombra y nos invita a reflexionar sobre el milagro eterno que subyace en la danza microscópica de la creación. Si disfrutaste este viaje a través de los misterios del átomo, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo episodio de Mente Sabia TV. Hasta luego.